Muy buen día para todos. Chicos, el día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación y lenguaje. Nos corresponde la clase número 7, así es de que vamos a iniciar a trabajar y el tema que vamos a ver el día de hoy es la oración gramatical. En cuanto a la oración gramatical, nosotros en muchas ocasiones hemos mencionado que es una oración, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Una oración gramatical es el conjunto de palabras ordenadas que expresan o tienen un sentido completo. Esta oración se caracteriza porque se inicia con una letra mayúscula y lleva un punto al final. La oración es la manera más corta en la que nosotros podemos expresar o comunicar algo a las demás personas que están a nuestro alrededor. Pero la oración tiene partes y vamos a ver o vamos a recordar cuáles son las partes de una oración. En primer lugar tenemos el sujeto. Cuando nosotros vemos acá una S entre paréntesis, es la que nosotros utilizamos al momento de que vamos a ejercitar algunas oraciones, ¿verdad? Y vamos a identificar para que, por ejemplo, no escribamos la palabra completa sujeto, sino que solo la S que representa que estamos hablando de un sujeto. Así que ahora, ¿qué es un sujeto? Un sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo. Por ejemplo, aquí tenemos una oración donde dice, el hijo de mi vecina compró una bicicleta. Estamos mencionando acá que el sujeto es la persona, el animal o cosa que realiza la acción o de quien se dice algo. En este caso, en la oración, el hijo de mi vecina compró una bicicleta. ¿De quién estamos hablando? Del hijo de la vecina. Esa parte donde menciona de quién se habla, en este caso estamos hablando de una persona. Esa persona de la que se habla en esa oración es nuestro sujeto, ¿sí? Es la persona de quien se dice que hizo algo y que mencionamos en esta oración. Por eso está subrayada y debajo de ella está la letra S, que significa que ese es nuestro sujeto. Muy bien, ahora vamos a ver el predicado. Y entre paréntesis encontramos una P, que significa, o que cuando nosotros la veamos debajo de una oración, significa que estamos hablando del predicado de la oración. Entonces veamos ahora, ¿qué es el predicado? El predicado es lo que nosotros podemos llamar o mencionar que es lo que se dice del sujeto. Veamos bien, el predicado es lo que se dice del sujeto. Dijimos que el sujeto es la persona, el animal o la cosa de la que se habla en una oración. Ahora, el predicado es lo que se dice del sujeto, o sea, qué es lo que está haciendo la persona, qué es lo que está haciendo el animal o qué acción ejerce el objeto o cosa de la que hablamos. Por ejemplo, seguimos con la misma oración. El hijo de mi vecina compró una bicicleta. Dijimos que el sujeto era, la parte de la oración era el hijo de mi vecina. Ese es nuestro sujeto. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el hijo de mi vecina? ¿O qué fue lo que hizo el hijo de mi vecina? Compró una bicicleta. En esa parte también nosotros mencionamos que ahí lleva un verbo. ¿Y cuál es el verbo?
comprar, solo que ya está conjugado, ¿verdad? Eso entonces es el predicado de la oración. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que está haciendo el sujeto. Muy bien. Pero también existen varias clases de oraciones. Vamos a ver algunas el día de hoy. Existen oraciones unimembres. ¿Qué es una oración unimembre? Son las que están formadas por todas las normas de cortesía. En otro curso nosotros vimos cuáles eran las normas de cortesía, ¿verdad? Y entonces en las oraciones unimembres se están formadas por todas las expresiones de cortesía que utilizamos nosotros diariamente para saludar, para despedirnos o simplemente para ser muy educados y correctos con los demás. También podemos decir que una oración unimembre está formada por solo sujeto o solo predicado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos la palabra adiós. Buenos días. No. Bien. A las 7. Son respuestas cortas y simples. Esas respuestas cortas y simples se llaman oraciones unimembres. No están formadas por sujeto y predicado, sino que puede estar solamente formada por un sujeto o solamente por un predicado o ya bien sea por una norma de cortesía. Pero también tenemos oraciones bimembres. En la anterior dijimos oraciones unimembres que nos referimos a uno. Ahora, en las oraciones bimembres estamos hablando de dos, o sea que tienen dos partes, ¿sí? Son las que tienen sujeto y predicado, como lo que vimos al principio de la clase, y que además tienen un verbo y que tienen un sentido completo. Para que una oración tenga el sentido completo, tiene que tener sujeto y tiene que tener predicado, pero también debe de contener un verbo, ¿sí? Porque si recordamos la oración que vimos al inicio, si yo solamente dijera, compró una bicicleta, ¿será que tiene sentido completo esa oración? No, ¿verdad? Porque no sabemos quién compró la bicicleta, ¿sí? Entonces siempre para que tenga un sentido completo tiene que tener sujeto y predicado. Y esas son las oraciones bimembres porque tienen dos partes. Vamos a ver los ejemplos. El perro juega con la pelota. Esa parte que está con azul donde dice el perro es nuestro sujeto. ¿Por qué? Porque es del animal del que estamos hablando en la oración. Pero ¿qué es lo que está haciendo el perro? Juega o jugando con la pelota. Ese es nuestro predicado. ¿Y tiene un verbo? Sí. ¿Cuál es el verbo que encontramos ahí? Juega, ¿verdad? Ya está conjugado. Es del verbo jugar. Y tenemos acá, entonces, el perro es el sujeto y juega con la pelota es nuestro predicado. Ahora tenemos acá, Juan recogió a María en su casa. ¿Quién es el sujeto? Es la persona de quien se habla en la oración. ¿De quién estamos hablando? De Juan. ¿Pero qué fue lo que hizo Juan? Fue a recoger o a traer a María a su casa. Entonces, lo que hizo Juan, ese es nuestro predicado. Quiere decir entonces que Juan es nuestro sujeto y recogió a María en su casa es nuestro predicado. Vamos también a ver otras clases de oraciones en las cuales vamos a ver las oraciones afirmativas. ¿Qué es una oración afirmativa? Es la que se encarga de declarar o decirnos con claridad algo que se asume como verdadero o cierto. Estas nosotras las utilizamos muy frecuentemente para poder comunicarnos con las demás personas. Por ejemplo, mañana iré a visitarte.
Esa es una oración afirmativa. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que va a ser algo cierto, que es algo verdadero. Esa entonces es una oración afirmativa. Otro ejemplo podría ser, hoy tengo muchas ganas de hacer deporte. ¿Qué estoy diciendo? Que es algo verdadero, ¿verdad? Que no estoy mintiendo ni nada más lo estoy inventando, sino que es algo que yo sé que es cierto, ¿sí? A eso se refiere con las oraciones afirmativas, algo que nos asegura algo, algo que nos va a decir que es verdadero o que es cierto. Otra clase de oraciones que existe son las oraciones negativas. ¿Cuáles son las oraciones negativas? Son las que nos dicen algo mediante una negación de lo opuesto, o sea, que vamos a hacer todo lo contrario a las oraciones afirmativas. En el ejemplo anterior dijimos mañana iré a visitarte. ¿Cómo sería una oración negativa? Diría mañana no iré a visitarte, ¿verdad? Es lo opuesto a, es como decir sí y no, ¿verdad? En las afirmativas es como decir sí y en las negativas es decir no a algo. Por ejemplo, este verano no tomaré mis vacaciones en abril. Esa es una oración negativa. Otro ejemplo de oración negativa podría ser no tengo hambre, no tengo sueño, no iré a entrenar. Esas serían oraciones negativas. También existen las oraciones exclamativas. ¿Cuáles son las oraciones exclamativas? Son las que expresan cualquier tipo de emociones. Nosotros como seres humanos tenemos muchas emociones. En este caso, podríamos mencionar emociones como alegría, tristeza, enojo, sorpresa, susto o miedo. Son algunas de muchas emociones que nosotros como seres humanos manifestamos. Pero entonces ahora vamos a ver ejemplos de ellos. Aquí tenemos un ejemplo donde dice ¡qué susto! Esa oración exclamativa se caracteriza porque siempre va a ir encerrada entre signos de interrogación, de admiración, perdón. Los signos de admiración son los que utilizamos como lo que vemos en el ejemplo, ¿verdad? Son como una I, el primero es como una I y el segundo es de la misma tiene la misma forma, solo que va invertido hacia abajo. Esa oración que es susto, que nos indica es un gran susto, ¿verdad? O podríamos decir, qué bueno verte, o qué alegre verte, o me siento muy feliz. Son oraciones que expresan nuestras emociones, ¿verdad? Y siempre van a ir en medio de signos de admiración. Luego también tenemos las oraciones interrogativas. ¿Cuáles son las oraciones interrogativas? Estas están encerradas entre signos de interrogación y expresan una pregunta que el emisor está realizando. ¿Quién es el emisor? El que está hablando, el que está dando el mensaje y otra persona lo está escuchando. Por ejemplo, ¿dónde dejaste las llaves? ¿Dónde dejaste las llaves? Acá nosotros vemos en esta oración al inicio empezamos abriendo signo de interrogación y la primera palabra que va ahí, por ejemplo, ¿dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? Todas esas palabras, recordemos de lo que hemos dicho de los cuestionarios, ¿verdad? Siempre que iniciamos, esa palabra va tildada, ¿verdad? Porque estamos indicando una pregunta y siempre al final, en lugar del punto, al final lleva el signo de interrogación.
Eso nos indica que nosotros estamos realizando oraciones interrogativas. De esto se trata entonces cuando nosotros estamos trabajando con nuestras oraciones. Hay varios tipos de oraciones y si nosotros nos damos cuenta, en todos estos tipos de oraciones hay diferencias, ¿verdad? Entonces debemos de saber identificar cuando nosotros estamos utilizando cada uno de esos tipos de oraciones. Espero, chicos, que podamos practicar estas oraciones en casa y que ustedes estén trabajando de la mejor manera, esperando que lo que hayamos visto el día de hoy les sirva a ustedes para que puedan aprender, para que puedan reforzar sus conocimientos y que estemos trabajando siempre, siempre con mucha actitud positiva. Les mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase.